Pues yo quería, bueno, la idea que tenía para esta BPS, lo que quería era compartir un poco cómo se ha abordado el módulo de persistencia en el proyecto de Logistic, ¿vale? El proyecto de Logistic, bueno, está, la PA es Tania y los chicos que nos han ayudado pues son los chicos externos de Icertis y bueno, queremos compartir porque creemos que puede ayudar a otros equipos a la hora de implementar pues esos módulos de persistencia, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros, perdón, cuáles son los objetivos que nosotros perseguíamos cuando diseñamos la solución? En primer lugar, pues hacer uso del cliente reactivo de Postgres junto con Vertex para la mejora de rendimiento que todos conocemos, ¿vale? Un poco acelerar y facilitar el ciclo de desarrollo a través de la librería Yug que nos permite pues, escribir el código SQL utilizando su API y evitando escribir código directo SQL que luego puede ser más propenso a errores, ¿vale? Un poco así por explicar el funcionamiento básico de Yug, pues es una librería que nos permite generar de un modo type-shape queries en Java, digamos que nos tipa todas las queries, con lo que aparte de admitir que puedas cambiar de dialecto, por ejemplo, de un dialecto Postgres a un dialecto MySQL, sin necesidad de reescribir tus queries, ¿vale? Su funcionamiento básico, pues, tiene un plugin que se conecta a la base de datos, ¿vale? Normalmente cuando ya tienes la base de datos diseñada en local, o así se ha hecho en este proyecto, se generan las clases asociadas que genera Yug, ¿vale? Una vez generadas las clases, tú ya puedes desarrollar tus queries, ¿vale? Y luego en tiempo de ejecución, Yug ya transforma estas queries escritas en su API según el dialecto especificado a las queries oportunas, ¿vale? El otro componente importante que hemos usado es un plugin que integra Vertex, Hook y el cliente reactivo de Postgres, ¿vale? Es un plugin de terceros y lo que nos habilita es la generación de objetos DAOs, ¿vale? Reactivos, junto con los POJos necesarios para tratar la información de la base de datos y también genera una serie de mappers para hacer la transformación de las columnas y tal al modelo de objetos que tiene Yux. ¿Vale? Tiene posibilidades de extensión por si alguna funcionalidad no te cubriese, pues la funcionalidad por defecto no te cubriese tus requisitos. ¿Vale? El caso de uso más Logistic, ¿vale? ¿Cómo hemos diseñado la arquitectura de la aplicación de persistencia? Bueno, pues hemos hecho una arquitectura dividida por capas, ¿vale? En el que básicamente está la base de datos Postgres. Luego tenemos un componente por encima que es el Logistic DB Yug. Este componente solo tiene código autogenerado, de tal manera que nos queda separado toda la autogeneración que hace Yug del resto del negocio, ¿vale? Luego hemos introducido una capa de servicios que lo que hace es poner los servicios, en este caso a un API, pero podría ser reutilizable, por ejemplo, desde un consumer de Kafka o cualquier otro componente, de tal forma que tu lógica de negocio esté contenida en estos servicios y puedas, digamos, atacarlos desde varios puntos, ¿vale? Entonces, esta es un poco la arquitectura. Y aquí, pues, voy a enseñar un poco el código, ¿vale? De la aplicación un poco el código. A ver. Vale, veis mi IntelliJ, ¿verdad? Sí. Vale, entonces, este sería el módulo de Logistic DB Hook, ¿vale? Este es el autogenerado. Una de las cosas que tiene es que la generación de las clases se tiene que hacer o bien a través de un plugin de Maven o bien a través de Gradle. Una mejora sería buscar alguna solución para integrarlo en la integración continua. Básicamente,
El fichero de Gradle, bueno, pues tiene una configuración en función de, pues, de la base de datos a la que te vas a conectar y bueno, en esta BBS no hay tiempo para entrar en toda esta configuración a nivel de detalle, pero básicamente te configura cómo se van a generar tus objetos en función de las necesidades, ¿vale? Como veis, aquí están los artefactos generados, ¿vale? Por ejemplo, los DAOs, ¿vale? Que tienen, bueno, una nomenclatura parecida a lo que sería un JPA o algo así. Tienen, pues, find many, find by reference, es decir, te da ciertas funcionalidades, evitando que tener que escribir todos estos CRUD, digamos tú, manualmente, ¿vale? Luego lo que os he comentado también de los pojos y los ficheros de mappers, ¿vale? Luego el otro componente que está por encima en la arquitectura, pues es el Logistic DB Service. A ver, me he equivocado. ¿Vale? Este Logistic DB Service es un nivel de abstracción un poquito superior, ¿vale? Entonces, desde estos servicios se atacan a los DAOs que ha generado Hook, ¿vale? Digamos, esta capa de servicio sería la que tendríamos que utilizar si en vez de atacarlo a través de un API, pues el día de mañana Logistics tiene que consumir de un Kafka, por ejemplo, ¿vale? Y luego, por último, la capa de API que hace uso de esa capa de servicio, ¿vale? Que esta no tiene nada de especial, simplemente que hace uso de esa capa de servicios. Aquí, por mencionar algo así más detallado, pues simplemente que en la capa de servicios se ha hecho uso de MapStruct porque los objetos de dominio son diferentes a los objetos de HUD. Son bastante parecidos, se podría haber incluso utilizado a lo mejor los objetos que genera Juke como objetos de dominio, pero en este caso no fue así, con lo que hacemos uso de MapStruct para para mapear de objetos de dominio a objetos del propio Juke una vez que vas a persistir o recuperar la información. Y bueno, yo creo que con esto os doy una visión de alto nivel. Me he pasado un pelín y no sé, a partir de aquí si queréis podemos plantear dudas y si hay algún detalle que no conocemos, pues lo resolvemos posteriormente o como Muy bien, queráis. Juan. Pues oye, muchas thank yous. Aquí en el apartado de preguntas de la reunión tienes un par de ellas. Si quieres te las leo. Vale. Dice una que te hago yo, que dice, ¿siempre es necesario tener el esquema de una base de datos corriendo para poder usar Hook? Eh, sí, porque te genera las clases en función del modelo de datos. Nosotros lo que hicimos en Logistics para generarlo es primero generarlo en local, pero obviamente es un punto de mejora porque lo suyo sería que estuviese en el entorno de integración continua y automáticamente se generasen los objetos. Quizás se podría abordar ese punto, pero ahora mismo sería así, sí. Vale. Pregunta Jorge Olmos que si todos los maps que nos has enseñado son necesarios. Son necesarios en este caso, en nuestro caso, porque realmente no hemos utilizado los pojos que genera Yuk, no los hemos utilizado como objetos de dominio. Quizás si se podría evaluar si en determinados casos esos pojos podrías utilizarlo como tu propio objeto de dominio de persistencia. Realmente, como en Logistics no ha sido así, pues nosotros tenemos nuestras propias entidades de dominio y esos mappers son necesarios para mapear hacia los objetos de Yuk. ¿Hay alguna, en esos mapeos, hay algún detalle? Porque todos estos mapeos son extensibles, es decir, puedes hacer conversiones, puedes hacer si algún dato no te cuadra, o algún nombre, por ejemplo, si algún nombre del dominio no te cuadra con lo que es el nombre en Yuk, pues bueno, te permite cierta extensión. Incluso podrías darle un comportamiento custom a ese mapeo. ¿Vale? Pero sería evaluable perfectamente si podríamos utilizar directamente los objetos que genera Yuk.
Y Francisco Javier Fernández de la Horra nos pregunta que qué diferencia hay entre Yuk y un ORM. Que ya sabemos que no es Vale, un ORM, pero qué diferencia hay. sí, realmente la diferencia es que el ORM te hace una transformación en entidad relacional a objetos, pero Yuk realmente lo único que nos ayuda en la construcción de queries. Y en la construcción de queries que luego tiene dialectos y tú le especificas en el momento que le estás utilizando el dialecto, por ejemplo, dices, pues es Postgres, pues te genera la query adaptada para Postgres. Y es, por ejemplo, el MapStruct aquí lo que nos da es cierta funcionalidad que sí hace un ORM. El ORM, por ejemplo, si hay objetos anidados unos dentro de otros, pues ese ORM va a tener la relación entre todos los objetos como con el mapeo relacional. Como Yuk es un sistema que simplemente nos ayuda en la construcción de queries y nos hace un poco más seguro la ejecución, pues con MapStruct conseguimos esa funcionalidad de si tenemos objetos anidados de Yuk, MapStruct nos ayuda a resolver esos mapeos y automáticamente cuando mapees el objeto padre te va a hacer el mapeo de los objetos hijos. O sea que conseguimos simular el comportamiento de un ORM, pero con queries nuestras. Es decir, esto no te va a generar queries autogeneradas como las que hace el Hibernate, que luego fallan en rendimiento y no sabes por qué. O, por ejemplo, como hace el JPA, que te genera sus propias queries. Esto tira queries que nosotros le digamos, en el dialecto que le digamos, y a través de estos mapeos nos hemos ayudado para resolver esa carencia de tener que mapear los objetos anidados. Yo creo que responde un poco a lo que dice Juan Ramón Pozo. Aún así, yo sigo teniendo un poco la duda. Juan Ramón Pozo dice, ¿qué posibilidades da Guk de poder hacer queries customizadas? Es un poco, yo creo que siempre lo que hemos odiado tanto de los ORMs de Hibernate, de hoy es que Sí, no las queries. aparte de darte los DAOs, tiene una API muy fluida y tú escribes no sé si tengo por aquí algún ejemplo, pero escribes tu propia query a través de su API, ¿vale? Su API de librería Java, pues tú dices un select, haces un from, puedes poner un order by, todo eso según el dialecto que tú le digas, ¿vale? Pues, tiene builders para construir esas queries y podemos ver algún ejemplo. Ahora mismo en Logistic no sé si se ha programado alguna que sea medida, pero sí que tenemos ejemplos en algún otro proyecto que lo hemos usado, menos extensivamente que en este, pero tenemos ejemplos. Sí te da opción a programar la query que tú quieras, ¿vale? Una preguntilla, ¿eso no te lo da Criteria de JPA? El dialecto este que tú hablas. ¿Cómo? Criteria. El concepto de no utilizar nativos SQL nativa, esa es la opción, lo de Criteria, que es utilizar lenguaje Java y que Pero con criterio ¿a qué te refieres? No entiendo. Sí, tú te has dicho que en lugar de utilizar query nativas, que Juke lo que te ofrece es un lenguaje en Java, ¿no? Que dependiendo de la base de datos te genera una query u otra. Digo que la versión de Hibernate tiene el concepto criteria, que es muy parecido a lo que comentas. Y Sí, JPA en la 2.0 ya pero incluía... digamos que Juke va a tirar la query que nosotros le digamos. Hibernate te va a hacer una transformación a su propio modelo interno con el que mapea con el modelo relacional y pierdes un poco el control de qué es lo que estás haciendo. Claro, eso sí, claro, sí, pero también te permite personalizarlo también, con criterio. Te permite personalizar el dialecto, pero tú estás utilizando, o sea, al final el ORM tiene mucho más funcionamiento interno que para nosotros es inaccesible y en determinadas condiciones, si haces un uso de JPA básico, pues no hay problema, pero cuando te metes ya con queries como la del Inventory que vimos con Agus, pues entonces empieza a complicarse el tema y, por ejemplo, en la migración de Oracle a Postgres, pues ha habido muchos problemas. ¿Por qué? Porque las queries que en JPA en Oracle rendían bien, pues al llevárnoslo a Postgres, pues ha habido un montón de problemas porque se han hecho cuellos de botella, era difícil de identificar
donde estaban, incluso se sacaban las queries que generaba JPA y no se sabía de dónde venían, de qué servicio venían, o sea, es un funcionamiento más complejo. El problema también viene cuando adaptas tu producto de desarrollo al modelo que ya está construido. Ahí es donde tienes el problema a la hora de personalizar esas queries en un ORM. Sí, os puedo pasar un ejemplo de queries, pero la API es una API bastante extensa que tiene, pues eso, puedes hacer front, join, es que puedes hacer prácticamente de todo y según el dialecto que... Muchas veces cuando cuando era complicado todo, pues al final lo que te quedaba era unos bin, un objeto y hacías la join, hacías tú la queries en modo nativo de Hibernate y te lanzaba el nativo. Y luego te lo mapeaba un simple bin para si querías pasar de todo el rollo de... Sí, aparte que yo el Hibernate reactivo en este caso, no sé si alguien lo ha probado, pero aquí no se nos olvide que nos da todos los datos de manera reactiva y eso nos puede acelerar el desarrollo. Eso sí, lo que sí era interesante era el tema, y si queramos era pues eso, que te lo hacía de modo reactivo y asíncrono, ¿no? Creo que te daba, ¿no? Esa es el sí, bueno, en realidad el plugin este que yo he puesto, yo he puesto el reactivo, pero tiene varios flavors, ¿no? Tiene pues el tipo clásico, el tipo asíncrono, Vertex normal, luego tiene pues el nuestro es el Vertex reactivo. Pero sí que ese plugin, o sea, aparte del reactivo, tiene más opciones. Y que se integra muy bien con Vertex, claro. Se integra muy bien con Vertex, porque claro, ¿no? Un JPA y con Vertex, de hecho, ese plugin ya está en la 4.0 de Vertex, o sea que entiendo que es un plugin que tiene bastante uso. Chicos, continuamos, si queréis, con un café un día. Sí, no, y cualquier duda que la pongan por el canal e intentamos resolverla o aclararla incluso si no la tenemos suficientemente clara. Perfecto. No hay problema. Pues muchas thank yous, Juan. A mí me ha parecido muy interesante. Gracias a vosotros.